No, es que a partir de los 50 años me tiene que doler ya algo. Eso es mentira. Envejecer no es una enfermedad. Cuando empezó el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, a mediados de los años 50 del siglo pasado, era un librito así. ¿Quiere decir que hay más trastornos mentales? ¿O será que está fallando algo? ¿Me puedes decir cómo se puede diagnosticar o dar un tratamiento a una persona con 5 o 7 minutos? El paciente tienes que ver que no solo es lo que él te dice, es lo que tú observas. Es igual que la gente que dice, es que la seguridad social es gratis. Digo, no es gratis, lo estamos pagando. ¿Qué tengo que valorar más? ¿Mi salud o mis filias? Libertad estúpida. Una libertad que me hace libre para hacer lo que me dé la gana, como un día me dijo un paciente, si reviento, reviento. Claro. Entonces, ¿qué está fallando? La educación en la salud. ¿Cómo es posible, y lo voy a decir porque tengo que decirlo, sí, que aquí en España seamos uno de los pocos países que haya un observatorio de las pseudociencias y pseudoterapias? Muy sencillo. Me gustaría que el que tenga oídos que oiga, si a lo mejor no habrá por detrás otros intereses, la hipnosis es una realidad. Vas bajando un poquito, y llega un momento en que el sujeto está como una especie de limbo. Y a partir de ahí puedes... Y a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, ¿esto qué evidencia científica tiene? Javier, bienvenido al podcast Pastilla Azul, Pastilla Roja. Muchísimas gracias por invitarnos a tu espacio, Nada, que gracias es una maravilla. a vosotros por estar aquí y yo, bueno, me siento honrado. Igualmente. Pues nada, me gustaría, antes de nada, que te presentaras un poquito, que nos dijeras a qué te dedicas, porque a lo mejor hay gente que no sabe muy bien qué es la naturopatía, entonces pues que lo pudieras explicar un poquito. Bueno, pues mira, llevo 44 años, ya llovió, dedicado a la naturopatía. Uh-huh. Un viaje por Europa, ya te contaba antes off the record, ¿no? La cuestión. Y siempre tuve esa inquietud por los métodos naturales de sanación. Una de mis abuelas pues hacía sus cosillas, mi madre cuando iba, por ejemplo, a la finca y resulta que tenía algún problema, pues iba con tal hierbecita, me la ponía, siempre entonces empecé a tener curiosidad, pero realmente fue cuando empecé profesionalmente, cuando encontré en Europa lo que es la naturopatía, en Suiza, en Austria, uh-huh. Y ya cuando llegué de regreso, yo iba para ser ingeniero, fíjate, pues venía un poquito, pues ya dándole, pergeñando, como podía decírselo a mi padre, porque había ganado una beca. Y cuando me dice mi padre, ¿qué quieres estudiar? Yo le dije, naturopatía. ¿Natu qué? Uh-huh, claro. Claro, hablábamos en la época, ¿no? Y así, poquito a poquito, bueno, pues me fui formando y hoy en día llevo 44 años, he formado al mismo tiempo y soy formador en práctica clínica de la Escuela Superior de Naturopatía de Quebec, aquí en España, y bueno, con mis pacientes que son los que avalan. Es decir, no puede haber maestros, no puede haber terapeutas si no hay pacientes agradecidos. Claro. Y para la gente que a lo mejor no sabe muy bien qué es la naturopatía, porque como tú dices, yo ahora también pues estoy estudiando, ¿no? Y le digo a la gente naturopatía. Y es como que piensan que estoy estudiando, yo qué sé, hechizos y, sí, y encantamientos. Bueno, cuando yo empecé te puedes imaginar claro, lo que era aquello, ¿no? Claro. Aquí en Galicia, ¿no? Claro. Además, más tierra meiga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, voy a decir lo que no es primero. Vale. Mira, no es la medicina de la abuela. Uh-huh. Aunque recoge remedios populares. Uh-huh. No es la medicina de la abuela. No es tampoco hechizos, ni magia, ni nada metafísico. Está basado en la evidencia. Uh-huh. No estamos hablando de una medicina, aunque sí integra la parte espiritual, uh-huh. No es el enfoque de la espiritualidad. ¿Vale? Como diría Carl Jung, me explico, la espiritualidad es importante, pero la base antes es el individuo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es la naturopatía? Primero, es un sistema holístico de salud. ¿Qué es un sistema holístico de salud? Bueno, pues un enfoque metodológico, clínico, terapéutico, que no solo va a estar enfocado en la enfermedad, sino a mejorar el estilo de vida del paciente. Uh-huh. Es decir, es una filosofía de vida, es un método clínico, también terapéutico, y sobre todo, algo muy importante, un método de enseñanza. Los naturópatas somos educadores de salud. Claro. Enseñamos al sujeto que si se estresa, que si come mal, pues que no vaya buscando solo la pastillita que le quite los síntomas. Luego, somos integrativos. La naturopatía no es, me gusta mucho dejar esto muy claro, alternativa.
No es un enfoque alternativo. Si es alternativo significa que nos pones en una disyuntiva. O yo, o tú, claro. o tú, o yo. No, es integrativa. En muchos aspectos es necesaria una operación, en otros aspectos una reducción, por ejemplo, de una patología inflamatoria. En unos aspectos, por ejemplo, como una neumonía o una encefalitis bacteriana, pues habrá que recurrir a los antibióticos, a la hospitalización. Me gusta dejar esto bien claro porque no es una medicina alternativa, es un enfoque médico holístico de salud basado en remedios naturales y en una educación integral para la salud. Claro. Surgió en 1895. Es decir, el término naturopatía en Estados Unidos lo popularizó John Schill, que era un médico alemán, que allí observó que la medicina que empezaba a ser clínica farmacológica dijo, no hay que abandonar tampoco los enfoques como puede ser la higiene, como puede ser la hidroterapia. Y 7 años más tarde, Benedict Lust creó la naturopatía oficialmente en Estados Unidos con la primera escuela que se llamaba la American School of Naturopathy, es decir, la escuela americana de naturopatía, y hoy en día es lo mismo ir a Estados Unidos a estudiar o a Canadá o a cualquier sitio, pues es lo mismo que ir a estudiar en una facultad de medicina. Lo único que cambia es el enfoque terapéutico. Claro, o sea que son complementarias realmente, la medicina más farmacológica. ¿No? Por supuesto. Claro. ¿Y en qué casos dirías tú, puedo utilizar esto, puedo utilizar aquello? Porque creo que se entiende más la naturopatía o la medicina natural como algo que es más preventivo, ¿no? Pues, creo yo, y como la farmacológica como algo que es más de urgencia, ¿no? Sin embargo, tenemos tu libro, que es de tratamientos de urgencia, ¿no? Exacto. Hay ¿Nos puedes contar un poco? Una leyenda urbana, ¿no? De que la naturopatía es preventiva, eso para algún catarrito. No es así tampoco. Mira, voy a basarme en un aforismo hipocrático del padre de la medicina, Hipócrates. No hay enfermedades, hay enfermos. A un enfermo, un resfriado le puede inmunodeprimir y otros, un proceso, por ejemplo, un poquito más grave, pues salen de él sin problema. Yo siempre digo, hay gente que se muere de una gripe, y hay gente que sale de un proceso oncológico, cada vez más, gracias a Dios. Entonces, ¿cuál sería el enfoque realmente de la naturopatía? El paciente. Tú tienes que saber exactamente que hay afecciones y patologías que si ponen en riesgo la vis medicatrix, el principio de sanación del paciente, habrá que recurrir a una medicina más agresiva. Hipócrates, vuelvo a él y volveré seguramente más veces, lo tenía muy claro. Lo que no cura la dieta, lanceta. Es decir, donde no llegan los métodos blandos, la alimentación, etcétera, pues a veces hay que recurrir a la medicina quirúrgica. Por lo tanto, tú lo has dicho muy bien, has empleado una palabra que yo la utilizo mucho, es una medicina complementaria. Y yo añado más, integrativa, es decir, integra diversos enfoques en bien del paciente y centrado sobre todo en la educación integral, cuerpo, mente, del paciente. Y en este sentido somos más sanadores que curadores. Claro. Lo que pasa es que a veces que en la medicina, digamos, tradicional o más farmacológica, ¿no? Que es la que más hay hoy en día, claro, no hay tiempo, ¿no? Para explicar al paciente qué es casi lo que te pasa, ¿no? Claro. Te dan algo rápido porque no hay tiempo. Me imagino que una consulta de medicina natural durará bastante más tiempo. Hay que preguntarle al paciente muchísimas cosas, ¿no? Evidentemente. Es decir, hoy en día un promedio de medicina pública, a nivel de lo que aquí en España llamamos la seguridad social, que repito, yo estoy muy orgulloso de nuestra sanidad pública, hay que dejarlo bien claro. Por desgracia podría ser mejor, como todos, mejorable. Pero partiendo de esa base, ¿me puedes decir cómo se puede diagnosticar o dar un tratamiento a una persona con 5 o 7 minutos? Claro. Ya estoy diciendo mucho tiempo, ¿no? Cuando realmente en una consulta naturopática el tiempo mínimo es 1 hora. Claro. Tienes que recabar un historial. Claro. El paciente tienes que ver que no solo es lo que él te dice, es lo que tú observas. Tienes que hacer una exploración adecuada, tienes que escuchar. Una persona si viene con un estado de ansiedad o un estado psicosomático alterado, tú tienes que ver en qué trabaja, con quién vive, cómo gestiona sus emociones. Eso también te lo va a decir un poquito el lenguaje no verbal. Requiere tiempo. Claro. ¿Qué come? ¿Cómo come? No solo es lo que comas. Es
decir, si tú llevas una dieta muy sana, pero comes alterado, eres taquifágico o taquifágica, significa que engulles a una velocidad increíble. Yo le llamo los Fernando Alonso de la alimentación. Es decir, que vas a una velocidad increíble. ¿Cómo así? Ya lo dijo además el propio Gandhi, mastica los líquidos, bebe los sólidos. Si empiezas enseñándole al paciente, y no es fácil, que mastique cada alimento por lo menos 30 veces, la gente comería menos, se nutriría más y el 50% de problemas funcionales como distensión abdominal, etcétera, seguro que se aliviarían. Claro. Por lo tanto, hay que enseñarles. Claro. Y al mismo tiempo saber mantener una coherencia. La coherencia es, yo estoy enfermo, quiero curarme, voy a escuchar. ¿Qué tengo que valorar más? ¿Mi salud o mis filias? ¿Me explico? Ay, es que el purito, ay, es que la copita. Yo no te digo que no te tomes una copa. Y de todas las copas, mejor tómate un buen vaso de vino con pocos añadidos. Y no siempre. Entonces, ¿cuál es la vía media? No, es tu libertad. Una libertad que tienes que estar fundamentada en la sabiduría. Si no se trata de una libertad estúpida. Una libertad que me hace libre para hacer lo que me dé la gana, como un día me dijo un paciente. Me dice, no, es que, lo dijo en gallego, lo puedo decir en gallego porque tiene mucha más sonoridad y expresividad. Mire, yo voy a decir una cosa. Eu, si estupo, estupo. Es decir, en castellano. Sí. Mire, voy a decir una cosa. Yo, si reviento, reviento. Claro. Eu como, gusta comer, estupo, estupo. Morra Marta, morra farta. Muera Marta, muera harta. Fíjate las expresiones, que esto es importante, esta metaprogramación. Yo dejo un silencio siempre. Lo escucho, le digo, lo escucho para que se escuche. Porque cuando tú no eres reactivo respondiendo, el paciente o la persona que sea va a recapitular. Digo, bueno, a ver si no me entendió bien. Yo lo entiendo bien. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Usted tiene a alguien que le quiera? Y si viene con la mujer, yo creo que sí, de broma, ¿no? Yo creo que sí y tal. Digo, vale. Usted, si le revientan, no tiene la culpa. Si viene un coche y le da un golpe y a usted lo revienta, pues hombre, ahí. Pero si usted, con sus hábitos de alimentación, mañana reviente y se muere de un infarto, de un ictus, va a dejar nietos, va a dejar hijos, va a dejar a su mujer. E entón, se estoupa, pois ahora dice que estoupe a súa muller, de tristeza. Claro. E se non estoupa del todo? E se se queda usted en la cama que le tienen que limpiar, le tienen que sondar, le tienen... está esclavizando, porque en su libertad. Bueno, hombre, si se pone así, pues hay que ponerse así, hay que educar, hay que tener coherencia. Yo no digo que usted no pueda tomarse un vaso de vino un día, no pueda, pero yo tengo que tener también una consideración social. Esa consideración es lo que yo haga, no solo me afecta a mí, está afectando a nivel social. Es igual que la gente que dice, es que la seguridad social es gratis. Digo, no es gratis. La seguridad social la estamos pagando. O sea, eso de gratis no es así. Y que si tú tengas una buena seguridad social, no significa que tú puedas hacer lo que te dé la gana, porque mañana vas a tener un medicamento, una intervención quirúrgica. Si puedes evitarlo, irán menos problemas económicos al erario público. Eliminar falacias. Una falacia es, no, es que a partir de los 50 años me tiene que doler ya algo. ¿No lo has escuchado? Sí, sí, muchísimo. Bueno, y menos ya. Ahora cada vez dicen, ahora a partir de los 40, sí. Ahora es que tiene que doler algo. Eso es mentira. Envejecer no es una enfermedad. Es decir, tengas 50, tengas 60, 70 u 80, tú tienes que hacer todo lo posible para estar mejor ya primero por ti mismo, pero luego para no ser una carga al erario público, segundo, tampoco esclavices a tu familia. Bueno, y la naturopatía en general engloba muchísimas herramientas, ¿no? Sí, claro. Yo he visto en tu página web que ofreces muchas herramientas
Entre ellas, a lo mejor algunas que son un poquito más conocidas, como pueden ser la acupuntura o la fitoterapia, ¿no? Como medicina con plantas y demás. Sin embargo, hay otras que a lo mejor a la gente no les suena tanto, como puede ser la hipnoterapia, ¿no? Exacto. O como puede ser la iridología, que son Sí, cosas sí. que no, a lo mejor la gente no conoce mucho y que me gustaría que contaras un poquito de qué se trata. Voy a empezar por la iridología. Perfecto. Y luego seguiré con la hipnoterapia. La iridología es el estudio del iris del paciente. Esto fue ya a finales del siglo XIX con von Pexely, que era un médico húngaro, que observó, un día se le puso una lechuza en el brazo, intentó desprenderse de la lechuza, le rompió una patita y vio que le salía en el ojo, en la parte de abajo del ojo, una raya. La lechuza tiene los ojos igual que los búhos, ¿no? Y tuvo curiosidad, empezó a investigar, no diré cómo, por el tema, la cantidad de patas que habrá quebrado el hombre. Luego estuvo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y ahí, lógicamente, en vivo pudo ver a soldados. No hizo el mismo experimento que con la evidente, ya no tuvo necesidad, por ventura. Y entonces empezó a observar que había una relación reflexológica entre las señales que aparecían en el iris y las zonas reflejas donde se manifestaba la afección. Creó el primer mapa iridológico y hoy no lo utilizamos, no me gusta hablar de método de diagnóstico, me gusta más como un método de enfoque holístico reactivo del paciente, para saber si ese paciente reacciona bien, si tiene mucha sobrecarga tóxica, más que decir que si en el sector X aparece esto es esta enfermedad. Es un poquito más general, ¿no? Para ello tenemos otros enfoques. Entonces la iridología es de una grandísima ayuda. Mira, te voy a poner un ejemplo. Antes los médicos convencionales miraban más al paciente. Le miraban la lengua, le miraban el ojo, sí o no lo miraban, claro, lo palpaban, se olía. Tú a una persona simplemente sabiendo cómo huele puedes diferenciar si esa persona a lo mejor ya es diabética. Y si está descompensado diabéticamente, por poner un ejemplo, o si tiene una hiperuricemia, tiene un olor característico. Por eso los médicos chinos se acercan al paciente. Hombre, aquí imagínate que vas al médico y te empieza a oler por todas partes, ¿no? Evidentemente, pero sí es así, es decir, tú eres, conlleva un conjunto, tú eres un conjunto, un corpus, que tienes unas manifestaciones clínicas que se pueden ver, signos, pues eso, el color de la piel, las señales que hay en tu rostro, cómo hablas, el tono de voz, etc. Y luego hay unos síntomas que es lo que tú relatas, que solo lo puedes saber tú. Claro. ¿Y se puede ver en el iris, se podría ver qué órgano o alguna enfermedad concreta? Sí se puede ver, incluso cuál es más potente, por dónde puedes derivar hacia a través de una enfermedad. Yo te pongo un ejemplo. Mira cómo lo estudiamos, que a mí me encanta explicarle esto a los pacientes. Cuando somos embriones, cuando el ser humano empieza a desarrollarse en el útero materno, empieza a desarrollarse desde la parte más interna a la más externa, en 3 capas que se llaman embriológicas. Empieza desde el endodermo, endo significa dentro, entonces empieza primero, mira, con 3 semanas de gestación, 13, ya está latiendo un corazón. Es decir, lo más débil es lo que primero empieza a formarse. Se llama endomorfo. Luego van desarrollándose otros sistemas, los músculos, los vasos, los ligamentos, tendones, y luego la parte externa es el órgano más externo del cuerpo, el que protege es la piel. Cuando una persona enferma, si enferma la piel, está protegiendo los órganos internos. Es decir, la piel es el gran emuntorio y el más externo de todo el cuerpo. Está protegiendo. Y a veces, cuando una persona ya la piel no puede hacer su trabajo, empieza a formar enquistamientos, abscesos. ¿Qué es un absceso? Nos dirán, una acumulación de pus por una bacteria. Es mucho más que eso. ¿Qué hace un volcán cuando tiene el magma a punto de salir? Pues crea una erupción. ¿Y qué está saliendo fuera? Está saliendo fuera algo que está dentro. Pero quedémonos con estos 3 capas embriológicas. Endodermo, mesodermo, ectodermo, es decir, órganos internos, los que hay que proteger o sí. Los medianos, lo que son los tejidos musculares, ligamentos, vasos y tal, y luego la parte externa, que es la piel. Visto esto, vamos a ver una enfermedad, y una enfermedad que a lo mejor puede parecernos que es externa, lo que están es enfermando los órganos internos. Pongo un ejemplo muy claro. Los riñones.
Si el riñón no funciona bien, empieza a dejar de funcionar, lo que se manifiesta en forma de edemas. Empiezan a aparecer ya edemas, incluso ojeras. En los ojos se empieza a hinchar el cuerpo. Es decir, por fuera estamos viendo cómo está ocurriendo ese deterioro interno de los órganos. Claro, o sea, en realidad la piel o el iris, en este caso de lo que estamos hablando, lo que está es como enseñándonos algo que está sucediendo. Exacto. Digamos que la iridología no es que nos vaya a curar, nos está, ¿no?, mostrando es que la iridología un mapa. No es, exactamente, no es un método terapéutico, Claro. es un método de observación. Claro. Entonces lo que te va a hacer es que tú veas, a través del iris, la piel, el cuerpo, estés observando el estado de salud de esa persona. Eso es un poco grosso modo. Sí, sí, muy interesante. La cuestión. Y que nos hemos dejado entonces la hipnoterapia. La hipnosis es una herramienta que yo utilizo desde hace muchísimos años y que es una herramienta muy válida junto con otras herramientas que puede haber. La hipnosis es una realidad, pero no la hipnosis de teatro, a la cual, o de las películas, ¿no? Claro. Te anulan la voluntad. Es decir, eso de cuando la gente me dice, ¿usted me va a dormir? Y le digo yo siempre de broma, con una nana. ¿Me explico? La hipnosis no es dormir, es modificar tu estado de alerta para poder acceder mejor a estados del subconsciente, a hábitos que tienes fuera de lo que es la consciencia principal, por ejemplo, los lóbulos frontales y prefrontales, que son los que te mantienen en el estado de alerta. El que analiza, el que le da vueltas a la cabeza, esos están ahí activados todo el rato. Entonces tenemos que bajar un poquito la activación por métodos que son de relajación progresiva, de fijación ocular, de respiración, vas bajando un poquito, y llega un momento en que el sujeto está como una especie de limbo. Y a partir de ahí puedes, hombre, no voy a explicar los trucos, pero puedes empezar a modificar, sobre todo, enfoques cognitivos del paciente. Claro, y a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, bueno, ya hemos hablado de iridología, hemos hablado ahora de hipnoterapia, y dice, ¿esto qué evidencia científica tiene? O si es que tiene alguna evidencia científica, ¿no? Porque como estamos un poco como muy obsesionados con la evidencia científica, y además la evidencia científica hace falta que haya unos estudios que alguien los pague, porque si no, no existen tales estudios, ¿no? ¿Nos puedes decir un poco si tiene evidencia, si no tiene evidencia? Hay muchísimas evidencias, pero tú has dicho algo muy importante. Para investigar hay que de alguna manera también, pues, meterse con una institución, una inversión importante. Tiene que haber un interés, ¿no? Evidentemente, una institución que pague porque hay un interés. Mira, en todos los países del mundo, en casi todos, la naturopatía en Estados Unidos, el Heilpraktiker en Alemania, en Francia, en todos, tú puedes ver la cantidad de evidencias científicas que hay, por ejemplo, de métodos alternativos, entre comillas, naturales de salud, la naturopatía, la meditación, el yoga. Bueno, con el yoga no te digo. Vamos, hay cientos, pero cientos, miles de estudios científicos, Universidad de Stanford, el Centro Médico Anderson de Estados Unidos oncológico, te puedo decir cientos de estudios. ¿Cómo es posible, y lo voy a decir porque tengo que decirlo, que aquí en España seamos uno de los pocos países que haya un observatorio de las pseudociencias y pseudoterapias, además lo de pseudo es tremendo, diciendo que los expertos están diciendo de que eso es pseudoterapia, de que no hay evidencias científicas, cuando la hay en todos los países e incluso, se sigue investigando en ello. ¿Cómo se puede decir eso? Pues muy sencillo, si se me permite, me gustaría que el que tenga oídos que oiga, si a lo mejor no habrá por detrás otros intereses para saber que hay otros enfoques de procedimientos terapéuticos, no invasivos, suaves, blandos, complementarios, integrativos, reitero, que no estoy diciendo que sea una alternativa a la naturopatía o la hipnoterapia o lo que sea, a la medicina o los enfoques científicos tradicionales, pero sí también es una ciencia. Está basado en ciencia. ¿Y por qué es que no se mete, por ejemplo, la medicina natural? ¿Por qué no se mete dentro de la clínica tradicional, ¿no? de la medicina común? ¿Por qué un médico no te puede recomendar, pues, que te tomes lo puede hacerlo. Evidentemente lo puede hacer. En el código, en la praxis médica, deontológico-médico, aunque te enfocan, si ya te escapas un poquito demasiado por lo que podía ser lo políticamente correcto, científicamente hablando, bueno, ya es otra cosa. Esto te lo digo porque son muchos años los que llevo en práctica clínica y, bueno,
podía contar muchas cosas. Pero la realidad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en Santiago de Compostela había un máster en medicina natural, donde yo también di clases de iridología, y grafoterapia, etcétera, y fui profesor de ese máster. Bueno, lo quitaron porque las presiones que hubo diciendo que no se podía dar algo que no estaba basado en la evidencia científica. Claro. Porque esto no se da en las universidades, quiero decir, no hay una universidad... En las convencionales, digamos, las facultades de medicina, en algunas, en otros países se dan. En farmacia se estudia así la fitoterapia, un poquito como una rama, ¿no? Un poquito así más, digamos, bueno, de segundo nivel, ¿no? Pero realmente hay. Es decir, tú te vas a Londres, tú te vas al Reino Unido, tú te vas a Estados Unidos, tú te vas a Alemania, te vas a Portugal, que lo tenemos aquí al lado. Hay a orden dos naturópatas, junto con a orden dos médicos, sería como el colegio de naturópatas o el colegio oficial de médicos, están trabajando conjuntamente. Nadie se está metiendo en la cabeza, o en India, que hay un ministerio que se llama Ministerio de Yoga y Ayurveda oficial. Es un ministerio que está allí. Claro. Entonces, vamos a ver, es decir, juguemos con la verdad. Y no seamos borreguitos que nos vamos a tragar. Yo quiero decir, que ese experto me diga qué grupos de expertos han dicho que esto es una pseudoterapia o es una pseudociencia. Lo quiero y tenerlos delante para poder demostrarle lo contrario. Porque si a mí únicamente es la falacia de la autoridad, porque yo lo digo, no, porque tú me lo digas, no, me lo tienes que demostrar. Yo te puedo demostrar qué evidencias científicas hay de todo lo que te estoy diciendo. Demuéstrame tú qué te ha hecho ver para que puedas inquisitorialmente y de una manera increíble decir que esto es una pseudoterapia, incluso haciendo, y esto es importante, spots, anuncios publicitarios en contra de lo que yo con mis impuestos estoy pagando. Es decir, esa publicidad que me está a mí denigrando, sin embargo a mí el Ministerio Fiscal y Hacienda me está cobrando mis impuestos como naturópata. Entonces, sirve mi actividad profesional mientras yo sea un contribuyente. Pero, sin embargo, lo que estoy haciendo no está reconocido por la ciencia. ¿Cómo se come eso? Yo, me tendrás que decir cómo se come eso. Spain is different, se decía en los años 60, ¿verdad? Y es una realidad. La Federación Mundial de Naturopatía, la Organización Colegial Naturopática FENACO, a la cual pertenezco, trabajamos con todas esas instituciones a nivel internacional que ponen bien claro y dan y ofrecen asesoramiento e información científica sobre la evidencia clínica de lo que estoy diciendo. Yo sí que veo que cada vez hay más médicos que son integrativos, ¿no? Que se llama, que no solamente tienen en cuenta el aspecto físico, sino que hay otros muchos aspectos, ¿no? Y en relación a esto te quería comentar un poco que, bueno, en medicina natural, en naturopatía, también se tienen en cuenta otros aspectos, como puede ser también el psicológico, ¿no? Entonces, cada vez se habla más de la psicosomática, que es, digamos, bueno, pues cómo nuestros pensamientos nos pueden afectar a nivel físico, ¿no? Entonces, sí, claro. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, si tenemos un episodio de estrés, nos puede afectar en el sistema digestivo, ¿no? Sí, sí. Mi pregunta es, ¿puede surgir al revés? ¿Puede el sistema digestivo provocarnos un desequilibrio psicológico? Sí, claro, Anaís. Mira, te voy a poner un ejemplo. Lo de medicina psicosomática ya quedó en el siglo pasado, porque ahora estamos hablando de psiconeuroinmunoendocrinología. Es decir, cómo, entre comillas, el cerebro, la mente y las emociones influyen a nivel inmunológico, a nivel endocrinológico, ¿vale? Y esto está demostrado. Pero también hay un efecto somatopsíquico, es decir, cómo un órgano o una función determinada, te voy a poner un ejemplo rápido, puede también afectar a las emociones. Mira, te pongo la microbiota, antes llamada la flora intestinal. 100 billones de bacterias hay en el aparato digestivo. En 6 metros, más o menos, de intestino delgado y 1,5 metros, 2 metros de intestino grueso, 100 billones de bacterias. ¿Sabes cuánto es eso? Un 1 seguido de 14 ceros. Pero poniendo una comparativa, tenemos más bacterias en el intestino, microorganismos, que células en el cuerpo. Y muchos más bacterias en el intestino que estrellas en la Vía Láctea. O sea, esto ya da importancia. Y 200 millones de neuronas, es decir, el sistema entérico, gastrodigestivo, gastrointestinal, ¿vale? Es el segundo cerebro. El tercero es el corazón, que tiene 40.000 neuronas. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el
90%, 95% de la serotonina del cerebro, es decir, el neurotransmisor que te hace estar bien, estar guay, lo fabrica el intestino. Entonces, ergo, le doy la vuelta. ¿No será que muchas personas que tienen trastornos distímicos, disfóricos, que no están bien emocionalmente, habría que vigilar su sistema digestivo? Y esto no es una pseudociencia, una pseudocreencia. Esto es una realidad demostrada. No habrá que ir a lo mejor ver qué ocurre, si hay una sobreinfección bacteriana a nivel intestinal, cómo está esa microbiota, si hay arqueas metanógenas o metanogénicas, que son las que pueden provocar sobreinfecciones, ahora el SIBO que se está hablando. Sí. ¿No será bueno volver la vista a ver cómo podemos intervenir en el aparato digestivo, y volvemos a la alimentación, para que a lo mejor esa persona que tenía un problema psicosomático lo tratemos somatopsíquicamente? Claro. Es decir, vayamos del cuerpo a la mente. Pues se puede hacer. Claro. Y hay ciertos pensamientos o ciertos patrones de pensamiento que pueda tener una persona concreta que nos puedan llevar a ciertas enfermedades. Sí. Sí. Por supuesto. Por un lado tenemos lo que denominamos las metacreencias. Las metacreencias son, te pongo un ejemplo de lo que hemos hablado antes. Yo llego a los 50, viene la menopausia o te viene la andropausia, lo que sea, y ya estoy prejuzgando que tengo que estar enfermo. Es decir, es como una especie de profecía autoprogramada. Es decir, claro, como tengo que llegar aquí, pues es normal. Es decir, Entonces, cuidadito con los metaprogramas. Cuidadito con esto de que a esta edad, con este problema, cuidadito, lo dijo el doctor Guerra, no el de la bilirrubina, el cantautor. El doctor Guerra era un anestesiólogo que observó que aquello que se decía, un anestesiólogo estadounidense, que aquello que se decía cuando el paciente estaba en absoluto, bajo anestesia profunda y total, podía repercutir en su recuperación. Otra evidencia científica. Es decir, no era consciente, pero era consciente. ¿Me explico? Es decir, estabas llegando como en la hipnosis a su subconsciente y estabas programando. Imagínate, se observó que cuando abrían a lo mejor un paciente y decían esto está fatal, ese paciente, al contrario, cuando empezaron a poner musiquita de fondo, empezaron a dar ánimos al paciente aún estando grave, al paciente, hablando entre ellos, oye, pues no está esto, está mejor y tal, ese paciente tenía pues una recuperación o supervivencia muy superior a aquellos que no habían recibido esa información. Claro. Por lo tanto, ¿qué hay que empezar a cambiar? Nuestra forma de pensar. Y tú en estos 44 años que llevas haciendo esta práctica, ¿has notado algún tipo de cambio en las dolencias o en las enfermedades con las que la gente viene? Antes la gente tenía mayor tolerancia a la frustración y los niveles y umbrales de dolor un poquito más altos. Quiere decir que no existía el estrés postvacacional. Estrés postvacacional. Que le digan cuánto estrés tenía mi abuelo, que dormía 5 horas, se levantaba a las 6 de la mañana, y él le preguntaba ese estrés, le decía, hay que trabajar. Claro. ¿Me explico? El tema es como estamos cada vez más, si se me permite, estamos haciendo un proceso de inmaduración, en vez de madurar como individuos y como personas. Primero nos tratan como niños, ¿me explico? Es decir, te ponen ahí, si tú pones una bebida alcohólica en una revista, te pone beber no sé qué, pero si ya lo sé, si eso lo sabemos. Y en las cajetillas de tabaco se curan todos para seguir pues, sacando dinero del tabaco, en vez de educar en la cuestión de mayor profundidad, te ponen ahí en el tabaco una lengua ahí con un carcinoma, unos pulmones abiertos, y eso ha disminuido, eso está haciendo algo. Me parece una hipocresía, no sé si me explico. Entonces yo creo que aquí lo importante es cambiar ese enfoque. ¿Que hay ahora más enfermedades? No es que haya más enfermedades. Hay distintas formas de asumir lo que es un estado de salud. De hecho, cuando empezó el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, a mediados de los años 50 del siglo pasado, era un librito así. ¿Quiere decir que hay más trastornos mentales? ¿O será que está fallando algo? Claro. Hemos hablado un poquito de psicosomática y ahora me gustaría tratar un aspecto que creo que también es importante a nivel salud,
en general, pero que creo que es un poco controvertido a veces, que es el tema de la espiritualidad, ¿no? Que es como que parece que, que se habla Mira de mi gesto. se habla de espiritualidad y parece como, bueno, como si estuviéramos hablando de algo totalmente místico, no sé, bueno. ¿Tiene algo que ver la espiritualidad? O bueno, ¿cómo definirías tú la espiritualidad? Claro. ¿Y tiene algo que ver con la religión o no? Porque yo creo que esto es algo Claro. que echa para atrás a la gente a veces, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es la espiritualidad? Y lo primero también decir que hay estudios que han demostrado que las personas espirituales, luego veremos lo que es, incluso en recuperaciones de enfermedad, tienen mejor predisposición inmunológica por el estado de ánimo que ellos suscitan. Vamos ahora a ver lo que es la espiritualidad. Primero hay que separar religión, religar el religio, relacionado con el misterio de lo trascendente, con espiritualidad. Espiritualidad es una trascendencia. Es, yo siempre digo, una pregunta que se hace en gerundio, preguntando. Es decir, no obtienes una respuesta, sino que es una búsqueda constante que va más allá de las limitaciones físicas y humanas de tu propia vida. Es una búsqueda, un sentido. Eso es espiritualidad. Y el último sentido de esa búsqueda comienza en la filosofía primero y acaba probablemente en lo que denominamos el misterio. Entonces, la espiritualidad permea absolutamente las creencias. Pero es, repito, una búsqueda. La espiritualidad es una búsqueda con un encuentro a lo sublime, que no a la tiene respuesta, por qué ir ligado con la religión. para nada. Pero sí que toda religión debería implícitamente ser espiritual. Porque si no es espiritual, la religión se convierte en un dogma, se convierte en una cárcel, se convierte en un encadenamiento a un sistema, a una autoridad, a una jerarquía. Pongo un ejemplo. Un bisturí en manos de un cirujano, una maravilla, ¿sí o no? En manos de un psicópata asesino de Aníbal Lecter, no te digo yo el televisivo, pues lógicamente, no es el objeto está al servicio de esta trascendencia. En este caso, la religión, el objeto, debería estar primero impregnada de lo que es la espiritualidad. Y la espiritualidad es, ante todo, una búsqueda basada en la propia libertad interior. No en una imposición desde fuera a la creencia, sino que los diversos sistemas religiosos tienen que estar amparados en que te faciliten a ti la búsqueda, no que te den respuestas. ¿Me explico? Sí. La búsqueda es tu autoconocimiento. Las respuestas, si te las dan, como dice el budismo, ¿qué dijo el Buda? El Buda dijo antes de morir, no me creas, haz lo que yo te digo, pero experiméntalo por ti mismo. Y si funciona, si una religión o un enfoque espiritual está en contra o mancilla o perjudica la dignidad de las personas, no es una religión y no es un enfoque espiritual. Que oprima, que te quite algo tan sagrado como es la libertad. ¿Me explico? Eso es importante. Y que, al mismo tiempo, hay un sesgo importante que aún en esa unidad en la diversidad que pueda haber, no haya igualdad. ¿Me explico? En la diversidad humana no haya una igualdad de principios. Entonces, religión como sistema y herramienta para que tú puedas desarrollar tu espiritualidad, me parece bien. ¿Está fundamentada en que te está quitando la dignidad y la libertad? Entonces es una secta, es un arma de destrucción masiva. Y es todo lo contrario a lo que pueda ser una espiritualidad sana. Por lo tanto, yo soy religioso, pero antes soy espiritual. Muy interesante, Javier, la verdad. Bueno. Nada, te quería hacer un par de preguntas ya para terminar. Sí. Una vez leí una frase que decía que cuando veías a una persona leyendo un libro, pues que el libro te estaba recomendando a la persona. Sí, cierto. ¿No? Cierto. Y bueno, a mí me encanta leer. Entonces, si nos podías recomendar algún libro, además de los tuyos, que los voy a enseñar aquí en cámara, los pondremos en la descripción para que la gente les pueda echar un vistazo también. ¿Hay algún libro que, pues que a ti te haya cambiado la visión de algo o que te haya inspirado especialmente? Pues sí. Que nos puedas recomendar. Bueno, yo te diría, muchísimo. Yo por leer he leído hasta el Boletín Oficial del Estado. Como decíamos antes, hasta las páginas amarillas. Me apasiona leer.
Pero te voy a recomendar uno, os voy a recomendar uno que yo creo que hasta Albert Einstein dijo que era su libro de cabecera. Con eso te digo todo. Y es una síntesis de lo que estamos hablando, de ciencia, consciencia, espiritualidad, me explico, medicina, es un poquito de todo. Es de Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi se llama La Gran Síntesis. Perfecto. La Gran Síntesis, nunca mejor dicho. La Gran Síntesis de Pietro Ubaldi. Es un libro ya antiguo, reeditado, remasterizado, pero para mí es un libro que abre conciencias. Nos lo apuntamos. Bueno, pues estoy encantada con esta entrevista, que además es la primera del podcast. Me hace mucha ilusión que fuera contigo. Muchas gracias. Así que, bueno, te doy las gracias de nuevo. Y nada, pues espero verte muy pronto. Muy bien. En otra ocasión. Gracias. Bueno, espero que a los oyentes les haya gustado el episodio.